Pongo en grande la presentación. Vamos a empezar como siempre. Vamos a empezar como siempre con una oración. Una oración que la Virgen ha dicho que cuando se le reza, ella vuelve a tomar en serio todo nuestro deseo de ser primicias. Oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bien, los temas que vamos a hablar, vamos a comenzar por una serie de criterios de revelaciones privadas que a lo largo de toda la charla pues se van a ir viendo utilizados y que siempre deben ser utilizados. Hablaremos del anticristo, hablaremos del hijo varón, de las primicias, del aviso, de la transformación y del desarrollo de los acontecimientos y otra serie de cosas y el trabajo y los trabajos míos. Bueno, pues vamos con las revelaciones privadas. Preguntan, ¿podría recordar los 3 elementos que se deben considerar en el discernimiento de las revelaciones privadas? Los 3 elementos para el discernimiento de las revelaciones privadas son: primero hay que tener en cuenta cómo se recibe esa revelación privada. Hay varios modos, puede ser una visión, puede ser una locución, puede ser un dictado. Y puede haber otras muchas fórmulas. Es distinto si se ve una escena que si se recibe por el oído. Por ejemplo, si yo veo una película, pues luego contar la película es algo distinto para mí que para el que ha visto la película a mi lado, ¿no? Sin embargo, en una locución es mucho más claro. Me ha dicho esto. Y en un dictado, pues no digamos, todavía mucho más claro. Entonces, el primer asunto hay que ver cómo se ha recibido esa revelación privada. Segundo, hay que tener en cuenta cómo se transmite esa revelación privada, porque cada uno tiene diferente nivel de perfección en transmitir el contenido, ya sea por su edad, ya sea por su cultura, ya sea porque lo ha recibido como visión o como locución. Hoy vamos a ver muchos ejemplos, pues, por ejemplo, pues de una niña que recibe datos sobre el aviso. Pues es distinto cómo transmite una niña que cómo transmite pues una persona adulta. Cada uno es distinto si Jesús me ha dicho o Jesús me ha enseñado. Es distinto si es vidente, pues es un niño como por ejemplo en la Salet, como luego vamos a ver, o como los niños de Fátima, o es un adulto pues como muchos otros videntes, pues en el Escorial o lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferente nivel de perfección y hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que tener en cuenta que puede ser transmitido por otra persona distinta de la que lo ha recibido. Este es el caso de Daniel en el sueño de Nabucodonosor.
Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no se acordaba. Sabía que había tenido un sueño, sabía que el sueño era importante. Reúne a todos los magos de su corte y les dice: quiero saber qué he soñado y cuál es su interpretación. Y si no, os corto el cuello. Y viene Daniel y le dice: no, no cortes el cuello a nadie. Yo te voy a decir lo que has soñado y cuál es su interpretación. Eso significa que cada caso es cada caso. Por ejemplo, en el caso de una niña que ahora tiene 9 años, pero que hace unos años tenía 4 años y también recibía temas sobre el aviso, pues en realidad la que transmitía las cosas era su madre. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar el dato, que es la última parte, la interpretación. No necesariamente tampoco corresponde la interpretación al que recibe o al que transmite. Por ejemplo, pues siempre pongo el ejemplo de cuando le preguntan en una entrevista en la BBC a Conchita de Garabandal: ¿qué harás el día que te toque avisar de la fecha del milagro con 8 días de antelación? Dice: pues no lo sé. Dice: supongo que, ella vive en Nueva York, dice, supongo que llamaré a Yolo Mangino y empezaremos a... Claro, la entrevista es el año 80 y tantos. Entonces no existía WhatsApp. Entonces vivía Yolo Mangino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ella no tiene que interpretar esa circunstancia. Ella quizás no debía responder, porque su misión es, ha recibido una fecha y en su día transmitirla, pero no estar respondiendo a interpretaciones de cómo las transmitirá, porque lo que puede ocurrir es que entonces la gente ya hoy diga: si ya no está Joelo Mangino, ¿qué va a transmitir? Si ella creía que tenía que transmitirlo por Joelo Mangino. No, señor, ella no recibe que tenga que transmitirlo por Joelo Mangino. Eso es una interpretación suya y nosotros, no solo ella, debemos entender que eso no es parte de lo que se le ha revelado, no es parte de la revelación privada que ha recibido. Bueno, pues lo mismo digo pues con algunas de las cosas que ahora vamos a ver, que se reciben, se interpretan y nos creemos que esa es la interpretación correcta, cuando evidentemente es una interpretación ligada al momento actual, al conocimiento del intérprete, a otras muchas cosas. En general, toda interpretación debe ir unida a la revelación pública, a la Sagrada Escritura, si es posible, para tener un poco de seguridad de que lo que estamos interpretando no es del intérprete, sino que es realmente el sentido que Dios quería dar con esa revelación. Bueno, pues vamos a ver ahora, a lo largo de este rato, pues varios ejemplos de que no se considera con revelaciones recibidas estos 3 partes. Uno, ¿cómo ha sido la recepción? Vuelvo a decir, en una sala de cine, que es una visión es una película. En una sala de cine, si nos colocamos al final a preguntar a cada uno de los que han estado: ¿me cuenta usted la película? Cada uno de los que han visto la película la cuenta de un modo. Es más, al día siguiente, si le vuelve usted a preguntar: ¿me cuenta usted la película? La película se la contará con más detalle o con cosas que el día anterior no se acordaba. ¿Qué pasa? ¿Que entonces es falso lo que nos contó el primer día y cierto lo que nos contó el segundo? Cuidado con... tenemos que tener estos elementos de discernimiento.
Un ejemplo, yo suelo contar muchas veces, ¿no? San José María Escrivá de Balaguer dice que él vio, cuando habla de cómo entendió el Opus Dei, en su fundación, en el año 1928, él siempre dice, vio el Opus Dei. Claro, sí, todo lo que se ve, pues hay que contarlo, porque no puedo transmitir la película. Y entonces, a lo largo de los muchos años que vivió después de aquello, pues lo fue contando pues cada vez mejor, conforme iba teniendo pues figuras para contarlo, o profundizaba espiritualmente, o lo que sea. Por tanto, yo suelo separar como 7 niveles en la descripción de lo que vio aquel día, que progresivamente fue mejorando la explicación de lo que vio, distinto de otros muchos momentos, de otros muchos santos, que de pronto le dicen, oye, toma nota. Y entonces se ponen a tomar nota de lo que está. Y eso pues tiene otra calidad, otra seguridad de que viene de Dios tal como ha sido recibido. Bueno, pues vamos ahora a tirar un poco de este hilito en cosas prácticas. Vamos con el anticristo. Pregunta sobre el anticristo. Me dice Mauricio Zaeta, en un reciente vídeo, señala que no es posible que Shlomo Yehuda sea el anticristo, Shlomo Yehuda o Hizkiyahu ben David, ¿no? Como quieran llamarlo. Hemos hablado de él en todas las sesiones desde el mes de abril, ¿no? ¿Qué opinas sobre los argumentos que expone? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver este vídeo y a partir de él, pues, esto es lo que él dice sobre Mauricio, a finales de marzo, más o menos, espero que se oiga. En Jerusalén exactamente, un grupo de judíos ortodoxos anunciaban la llegada de un supuesto Mesías. Yilkahu, bueno, no recuerdo ahora el apellido. Si todos los judíos llegaran a proclamarlo a él como el Mesías, ¿qué pasaría para el mundo, para la iglesia? Bueno, la respuesta que te puedo dar es la siguiente. Yo creo que no estamos comprendiendo bien los tiempos y las profecías que se refieren al anticristo, porque este no debería ser. ¿Por qué yo pienso que no debería ser? Porque tenemos varias características o condiciones que debe cumplir el anticristo. Varias están directamente en la Biblia, ¿no? Pero algunas fueron aclaradas o explicadas de manera interesante por San Ireneo de León en su obra que ya mencioné antes, Contra las herejías. Y también la Santísima Virgen María dio características del anticristo y de quién descendía. Eso está en el secreto a Melanie Calvat, en la Salette en 1846, que decía que el anticristo tenía que ser hijo de una falsa virgen, una falsa religiosa, que diría que es virgen, es decir, que no tuvo marido, que no tuvo hombre, sino que quedó encinta por obra de Dios, pero la Virgen está aclarando ahí en la Salette que sería hija de un obispo, sería hijo de un obispo. Pues San Ireneo aclara que tiene que ser de la tribu de Dan, o sea, no judío propiamente hablando, sino un hebreo de la tribu de Dan. Entonces, cuando uno une todo lo que... bueno, también dijo en la Salette que tendría hermanos, que también serían malvados, pero no pleno del Satanás como él. Él estaría tan lleno del demonio que desde el nacer, imagínate, desde el nacimiento, siendo bebito, ya saldría blasfemando a Dios. Imagínate un bebé que saca del vientre la madre y ya comenzaría a maldecir el nombre de Dios. Imagínate qué cosa tan terrible. Claro. La María de bien fuertes, bien precisas en la Salette. San Ireneo dio otras en su libro Contra las herejías. Y lo que resulta es que esta persona que están anunciando los judíos no corresponde con esas
características, con lo cual para mí no es, pero no solamente por eso, sino porque no le corresponde el momento de la manifestación. Fíjate, si nos apegamos a la Biblia, que es lo que yo siempre trato de hacer, Claro, o sea, más Biblia y menos WhatsApp, no más Biblia y menos redes sociales. Si nos apegamos a la Biblia, ¿qué dice Tesalonicenses? Que lo explicábamos antes, que el anticristo no se puede manifestar mientras esté vivo el que lo retiene, el cateo. Entonces el anticristo no se puede manifestar ahora, no puede ser porque Benedicto XVI sigue vivo, entonces no se puede manifestar, eso por un lado. Y por otro lado, por Daniel 9, sabemos que el anticristo se manifiesta al mundo con la firma de un pacto con muchos. Este hombre famoso, Ben David, que se hizo muy famoso en las redes sociales. Ben David, sí. Claro, pero él no se está manifestando al mundo mediante la firma de un pacto con muchos, de una firma alianza. Se está manifestando como una persona que lo siguen, que lo aman, que dicen que lo van a proclamar esto y aquello, pero la manera como salió a nosotros, como se dio a conocer, no cumple con lo que está profetizado en Daniel 9 y no cumple con la carta a las Tesalonicenses que dice que el apóstol San Pablo que no se va a manifestar hasta que haya sido removido el cateo. Es decir, Ana Beatriz, por ningún lado. ¿Vendrá de los judíos, Mauricio, el anticristo? De un hebreo de la tribu de Dan, que eso está en la Biblia y eso está explicado por San Ireneo León en su obra contra la herejía, y por eso dice que en el Apocalipsis, donde están los rescatados, los salvados, menciona 12 tribus, pero ninguna de esas 12 tribus es la tribu de Dan. San Ireneo explica que él excluye la tribu de Dan de los salvados, porque de la tribu de Dan es que sale el anticristo, ¿no? Y San Ireneo refiere una cita del Antiguo Testamento donde dice, no, desde Dan resuenan sus caballos que vienen a arrasar toda la tierra y tal, no, desde Dan. O sea, explica San Ireneo que ese que viene a arrastrar la tierra es un descendiente de la tribu de Dan, Entonces, en resumen, no es este señor, no es el momento que se manifieste, y este señor no cumple ni con Tesalonicenses, ni con Daniel, ni con lo que la Virgen María estipuló en la salida. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues le vamos a dar un premio a la interpretación al señor Ozaeta, para que vean ahora, siguiendo un poco los criterios más elementales. Dice que procede de la tribu de Dan. Los textos que se supone lo indican en la Sagrada Escritura son los siguientes. El primero, en el Génesis, dice: Dan gobernará a su pueblo como una más de las tribus de Israel. Dan es culebra junto al camino, víbora junto al sendero, muerde los talones del caballo y cae de espaldas su jinete. Espero tu salvación, Señor. Esto es parte de la bendición de Jacob a los 12 patriarcas. Comprenderán que San Irineo quizás interpretó que de este texto se hablaba del anticristo, como dice el señor Ozaeta, pero hay otros muchos padres que en absoluto han interpretado esto. Las cosas no dependen de un padre de la Iglesia, hay muchos padres, hay docenas. Entonces, yo no veo por aquí dónde está el anticristo. En Dan. Gobernará su pueblo. Pero en fin, esto sí que ocurrió con Sansón. Sansón cumplió esta profecía. No significa que las profecías solo se cumplan una vez en la historia, puede cumplirse 2 veces, como hemos visto con la abominación de la desolación. Pero esto en concreto, cumplido está. Segundo, se oye, acabamos de oírlo, se oye desde Dan resoplar los caballos, relinchar de corceles, la tierra se estremece. Llegan devorando el país con todo lo que contiene, ciudades y habitantes. Bueno, como ven aquí anticristo, no lo sé si les parece que puede tener que ver. Esto, puestos a decir que tiene que ver con algo, puede ser con la invasión de Nabucodonosor,
que todas las invasiones babilónicas y las de Asiria, las que destruyeron tanto el reino del norte como el sur, tenían que entrar por el norte de Israel. El norte era Dan. Siempre que se habla de Israel, en los libros de los reyes y etcétera, siempre se dice desde Dan hasta Berseba, que era como de decir desde el norte hasta el sur. Esto lo único que está diciendo es que vienen los caballos por el norte. En el caso de Nabucodonosor, desde luego no sé si era figura del anticristo, más bien no, porque era algo que Dios permitió. Y quizás también se puede pensar en que algo de esto puede ser la invasión de Gog, pero la invasión de Gog, sabemos que el anticristo, hombre, estará ya viviendo en ese tiempo, pero directamente no creo que tenga que ver. Por tanto, segunda cita de la Sagrada Escritura, no sé si... pues que muchos padres tampoco interpretan en absoluto con el anticristo. Y la tercera cita por la cual muchas veces se habla de esto es el desglose de las tribus selladas en el Apocalipsis, el capítulo 7 del Apocalipsis, los 144.000. Este es el texto, dice: hoy también el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de Israel, todas son todas. Y empieza a enumerar: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí. Fíjense, cita a Manasés después de Neftalí. Dan era el hijo de la misma madre. Saben que Jacob tuvo 4 esposas para tener estos 12. Entonces, Neftalí y Dan eran hijos de la misma esposa. Entonces, curiosamente aquí parece como que han puesto a Manasés donde debería estar Dan. A lo mejor es un error de un copista antiguo. Pero bueno, seguimos. Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón. Y qué curioso, José. A ver, si está José, no tiene sentido que estén los 2 hijos de José, que son Efraín y Manasés. Entonces aquí tenemos a José y tenemos a Manasés. Vuelve a parecer un poco como que Manasés está sobrando. Efraín está faltando, pero ninguno falta ni sobra si se considera que está puesto José como padre de las 2. Por tanto, lo que sabemos es que son de todas las tribus de Israel, no es de todas menos una. Por tanto, deducir de esta lista que como acaba de decir el señor Ozaeta, es que los salvados no vienen de la tribu de Dan porque no está en la lista. Bueno, pues analizada la lista, como se ve, pues más parece que hay otros errores, más que ponerse a cargar sobre una tribu el problema, ¿no? En el caso de que no fuera un error de un copista antiguo, no se debe excluir de la salvación a una tribu por el hecho de que una persona naciera de ella. Es que las promesas son a todo Israel, etcétera, ¿no? Por tanto, esto de la teoría de que procede de la tribu de Dan, esto es algo que se ha ido, pues a lo mejor desde San Irineo contando, etcétera, pero que hay muchísimos que lo niegan, entre otros de el que lo niega y lo detalla con sumo detalle es Lacunza, en la venida del Mesías, perfectamente ilustrado. Segunda, bueno, por tanto, en absoluto está claro que deba proceder de la tribu de Dan, como dice el señor Ozaeta, pero es que todavía tiene más gracia lo siguiente. En el secreto de la Salet, que también se apoya, por cierto, la aparición es de 1846, pero la publicación del secreto es de 1879. Han pasado unos años. En cualquier caso, estaba escrito. Dice: un precursor del anticristo. He sacado todas las citas del anticristo que hay en el secreto de la Salet. Un precursor del anticristo con sus ejércitos de varias naciones,
combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Se entiende que no va a ser Jesucristo el que está ahí con las armas, pero de todos modos dice que es un precursor del anticristo. O sea que si en el caso anterior en algún momento habíamos pensado que podía ser la invasión de Gog, esos caballos que vienen del norte, desde Dan hasta Berseba, pues aquí nos dice que es un precursor, no es el anticristo en sí. Con sus ejércitos de varias naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el único, derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. Otro de los párrafos en donde aparece el anticristo, en ese secreto, dice: será durante ese tiempo que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será EV, que se entiende abreviatura de Ebek, obispo, y de ahí sale que entonces es hijo de una monja o una religiosa hebrea y un obispo, ¿vale? Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes, será en una palabra el diablo encarnado, lanzará gritos terribles, hará prodigios, solo se alimentará de impurezas. Bueno, Roma, otra de las frases es: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Es otra de las frases donde aparece el anticristo. Otra de las frases dice: los demonios del aire con el anticristo, los demonios del aire, pues tienen mucho que ver a lo mejor con los... con esos del capítulo 6, que sabemos volverán al fin de los tiempos, ¿no? Del capítulo 6 del Génesis, los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres, etc. Dice, con el anticristo, ese poder engañoso, harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de los fieles servidores y de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El evangelio será predicado en todas partes, todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Lo digo porque parece como que todo el mundo va a estar en contra de Dios, porque el anticristo, no, aquí en ese tiempo también se predica el evangelio y hay pueblos y naciones que tendrán conocimiento de la verdad. Y el último párrafo que habla de esto en la Salet dice: la iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación, pero he aquí que a Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios, he aquí a esos dos, y ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios. O sea, no será todo el mundo pasto del anticristo. Y muchas almas serán consoladas, harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo. O sea, habrá grandes santos en tiempo del anticristo. Y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Ahí parece como que hay unas primicias, alguien que está luchando con el anticristo, ¿no? Bueno, pues... Pero el dato más sorprendente de todos estos, yo diría que es aquí en el segundo párrafo, cuando dice que es hijo de una religiosa y de un obispo. Y entonces esto, el señor Ozaeta, con toda su look de intérprete, dice, vemos claramente que no. Y yo le diría, vamos a ver, recepción. Habrá sido recibido en forma de visión. Nos están contando una película. ¿Quién nos está contando la película? Dos niños de unos 9, 11, 12 años, lo que fuera, 14 a lo mejor, Melania. Cultura, nunca habían salido de su entorno. Por tanto, cuando ellos dicen religiosa, han visto algo que les recuerda a una religiosa. Hoy sabemos que Kiahu, su madre, es una musulmana. Yo digo, vamos a ver,
Esto es una religiosa hebrea del siglo XIX. Perdón, estas son religiosas en el siglo XIX. ¿Y una mujer musulmana del siglo XX cómo se parece? ¿Se parece a una religiosa hebrea? ¿Esto que vemos? Un niño sin cultura puede decir que esto es una religiosa hebrea. Pero un intérprete culto del siglo XXI que se habla de que es especialista en los últimos tiempos no puede cometer la idiotez que acaba de decir, con perdón, respeto a la persona, que acaba de decir el señor Ozaeta. La religiosa hebrea no tiene los principios de interpretación el señor Ozaeta. ¿Y el obispo? Aquí tienen obispos del siglo XIX, sacados de un poco de Google. El de arriba es obispo de Sevilla, del siglo XIX. ¿Quieren ver cómo es un rabino del siglo XX-XXI que es el padre de Izquiahu? Pues no sé si una niña sin cultura del siglo XIX, cuando vio a alguien de los de la derecha, pensó y lo describió como de lo que conocía, un obispo. Incluso no se atrevía a poner obispo, puso las iniciales en francés, évêque. Aquí tenemos a los superintérpretes de que no es Izquiahu. Yo no digo que lo sea definitivamente, pero desde luego lo que sí que digo es, esa interpretación no tiene nada de experiencia, nada de experto, de conocimiento mínimo del manejo de la revelación privada. ¿Está claro? Un canal YouTube de colombiano, Radio Rosa Mística, afirma que los servicios secretos rusos han detectado al anticristo y que éste se manifestará en el 2022. ¿Qué opina de esta información? Pues la verdad es que la información de los últimos tiempos últimamente está siendo variada y como acabamos de ver, si hasta los expertos nos estrellamos, pues no digo ya el resto. Lo que estoy viendo es que últimamente surgen docenas de vídeos en YouTube, pero lo más curioso es los niveles de audiencia que están alcanzando esos. Yo diría que multiplican por 10 lo que habitualmente tenían esos vídeos. Y entonces resulta que el nivel de confusión que se está alcanzando es increíble. Es un momento de profusión de canales YouTube con análisis de los últimos tiempos. Las características comunes de todo ello es el uso de los géneros entrevista y homilía. Homilía que no tienen por qué ser sacerdotes los que están haciendo homilía ahí. Pueden ser también laicos, pueden ser pastores protestantes, pueden ser... hay muchos... Pero a mí lo que me llama la atención es qué fácil es subir un vídeo de 1 hora a internet para ponerse allí a entrevistar o a perorar, y al final termina la entrevista, tengo que decir muchas veces, no una ni dos, importantísimo preaviso, seguramente lo han visto todos, 2 horas de vídeo. ¿Cuál es el preaviso? Que todavía no me he enterado, por favor. ¿Una luna? ¿Ese es un preaviso? Pero pongo otros muchos ejemplos, es que estamos cayendo en la idiotez. Luego voy a poner algún ejemplo, pero aquí tenemos otro, el de esta pregunta. Segundo, entonces, ¿es un fácil modo de relleno de minutos con poquísima información? Y lo peor es que no citan las fuentes. Como es una entrevista, en una entrevista se hacen las cosas de un modo. Cuando yo hago una presentación como este tipo, pongo siempre, oye, el enlace. Pongo siempre, oye, la cita de la Sagrada Escritura. Como acaban de ver, mientras le entrevistan una persona que procede del mundo que rodeaba a Galat,
es la persona que le está entrevistando, pues es muy fácil entrevistar y mucho más fácil decir, pues yo creo que es que San Irineo, oye, aquí las citas, aquí las explicaciones concretas, nada de homilía, nada de entrevista. Padre Rodríguez, ejemplo de homilía constantemente. Pero es que hay otros muchos, que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero que no son serios analistas. Entonces, además, nos encontramos que los canales que se dicen católicos están todos claramente divididos. Tenemos la orientación pro Benedicto, por ejemplo, este que me preguntan, que ahora veremos lo que dice del anticristo, ruso, Radio Rosa Mística. La que le ha entrevistado al señor Ozaeta, Ana Beatriz Becerra. Evidentemente, el Papa era Benedicto, como bien ha dicho. Y si no cae Benedicto, si no muere Benedicto, no puede entrar el anticristo, según el señor Ozaeta. Y la señora que le entrevista. Adoración y Liberación. El Quinto Reino es el propio canal de Ozaeta. El Rafael Arango, que está en este momento, si tiene grandes inspiraciones bíblicas, pero se me está estropeando cada vez que va contra el Papa. César para Jesucristo, que afortunadamente ha dejado ya de bastante el canal, le ha venido. Pero da igual, la orientación pro Francisco actúa exactamente igual. Foros de la Virgen María es el único que por lo menos deja algo escrito, pero son vídeos de 8 o 10 minutos. Que por cierto, además ellos mismos dicen, bueno, ya ustedes disciernan y me manden a mí su opinión. Esta es la forma de tratar los asuntos en foros de la Virgen María. Me parece también de seriedad científica cero. Mundo católico. Mira que quiero mucho yo a Cecilia, pero es que es el género entrevista, sin aportar un solo dato profundo, serio, de los entrevistados. Por ejemplo, Cisne Radio, Jaime Duarte, muy amigo mío, pero ahora veremos ejemplos de Jaime Duarte cuando él da sus homilías sobre la niña que recibe sobre el aviso, ¿no? El canal del Gran Aviso, el canal de Tecton, todos son exactamente iguales, unos un poco más. El canal de Apocalipsis Mariano, las homilías de Luis Eduardo López Padilla, muy amigo mío. Rafael Díaz, otro que se pone a una homilía delante, un poco más serio, pero a veces da los datos hablando. Pero los datos hay que verlos así, serios. Esto es científico, lo otro es las palabras vuelan, se llama, dice el refrán. Bueno, pues sobre el anticristo, detectado por los rusos en este canal colombiano, resulta que tiene 45 años. Gran información. Hemos visto en series pasadas cómo Solovier lo clava en la edad que tiene hoy. Dato. No esto de... Dicen que tiene 40. Dicen que es un empresario de éxito y que lo que quiere es implantar una criptomoneda en el mundo, en Israel, que se llama GovCoin. Este es el que han detectado. Es que es una falta total de seriedad. Entra en la risa. Yo no sé si lo que buscan es visitas con titulares sensacionalistas. Ya se sabe que cada 1000 visitas es $1 en YouTube de anuncios. Entonces es distinto tener 10.000 visitas, que tienes $10, que tener 100.000 visitas, que tienes $100. Parece que es lo que buscan. La ganancia económica por la publicidad, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, esto es el canal YouTube colombiano, el descubrimiento sobre es falta de seriedad en la información constantemente.
Siguiente pregunta sobre el hijo varón. ¿Podría hacer un contraste entre la figura del hijo varón y del anticristo? Bueno, supongo que los podré hacer mejores, pero para hoy he cogido estas dos citas, estos dos citas, sí, para hablar del hijo varón, para hablar del anticristo. Isaías 49 y Apocalipsis 13. Isaías 49 dice lo siguiente: es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob. Esta es una de las tareas del hijo varón. Yo he hablado montones de horas con citas de la Sagrada Escritura sobre el hijo varón. Entonces, una de sus tareas que cita la Escritura es reunir a las 12 tribus de Israel. Por tanto, cuando aquí Isaías está hablando de restablecer las tribus de Jacob, se está refiriendo al hijo varón. Es poco que seas mi siervo para restablecer, es poco que te dé eso, le está diciendo a Dios. Traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Esto, luz de las naciones, se lo dice Simeón a nuestro Señor en la presentación en el templo. Él será la luz de las naciones. Pero esto viene de Isaías y esto está dicho para el hijo varón, porque el hijo varón será el que llevará mi salvación, la salvación de Jesucristo, hasta el confín de la tierra. Entonces, este es un perfil importante. ¿Qué dice el Apocalipsis respecto al anticristo? Dice: lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado desde la creación del mundo. Fíjense que no dice que lo adorarán todos los habitantes de la tierra, punto, sino los que no están escritos su nombre. Que no sabemos si resulta que los que no están escritos es el 10%, el 20%, el 80%, nadie sabe cuántos son. Pero todo el mundo, como pone el punto detrás de todos los habitantes de la tierra, dice, eres el 100%. No lo dice eso la Sagrada Escritura. Entonces, en el anticristo le adorarán muchos habitantes de la tierra, sin duda. Pero en lo que dice Isaías es al revés. No, te voy a hacer luz de las naciones. Vas a llevar mi salvación hasta el confín de la tierra. El hombre será libre para escoger sí o no. Aquí no. En el Apocalipsis no, en la bestia no. Dice el capítulo 49 de Isaías: hizo de mi boca una espada afilada. ¿Qué dice del anticristo? Se le dio una boca grandilocuente y blasfema. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Son como A contra B, totalmente distintos, uno contra otro. ¿Cuántos hablan del hijo varón? Radio Colombia Rosa Mística de Colombia para decir que va a ser los rusos han descubierto que tiene 45 años, estos son los que hablan. Aquí están en la Sagrada Escritura la información fidedigna, veraz. Uno, con la espada. Oye, cuando llega el Señor, ¿cómo destruye a su enemigo? Con la espada que sale de su boca. ¿A quién le dieron también una espada que sale de su boca? Afilada, para resolver los temas. Al hijo varón. Es el mismo capítulo, está hablando de la misma persona. ¿A quién le dan para que le adoren una espada, una boca blasfema?
al anticristo. Bueno, ya veremos qué pasa con esa lucha, pero desde luego hay un contraste muy importante, muy serio, en la propia Sagrada Escritura, sin ir más lejos. Y vuelvo a decir que me parece que esto es profundizable, ¿eh? En este momento, para esta respuesta es suficiente, ¿no? Dice, siguiente pregunta. ¿La aparición del reino social y eucarístico podría considerarse como completarse la labor de redención que durante 2000 años solo ha llevado adelante la Iglesia? Es decir, de un modo espiritual. Debía haberse llevado, algunas veces con algo de poder temporal. Pero... y ahora, con el reino, que será material ya, un poder realmente materializado, se completa al modo que el hombre es cuerpo y alma. Pues yo digo que esta pregunta está muy atinada, ¿eh? Efectivamente, a mí me parece que eso es lo que está pasando. Que la historia lleva 2000 años, la historia de la redención, en donde la Iglesia ha llevado todo el peso. El mundo civil se ha dedicado a darle golpes constantemente a la Iglesia, a perseguirla, etc. Y entonces llega el momento en donde no, en donde eso se ha acabado. La redención de Jesucristo es para todo, abarca todo. Se podría decir como que la historia estaba coja con solo la Iglesia, con solo el Papa, para poder hacer la labor de devolver la humanidad a Dios. Hace falta que llegue el tiempo del reino. Hace falta que llegue el hijo varón para completar. Estamos viéndolo hoy en día. ¿Qué pasa con el poder civil? No hace más que ir ahogando, aniquilando la labor de la redención, la labor que solo sostiene la Iglesia, hasta la propia Iglesia, que es santa, la vemos contaminada en sus personas, en sus hombres. Efectivamente, la aparición del reino social y eucarístico completará la labor de la redención. Siempre habíamos pensado que, bueno, con la Iglesia, los sacramentos, todo hecho. Todo hecho, no. No hay más que ver el mundo como está. El Señor tiene también solución para el mundo, para la sociedad. Esa respuesta es la que trae el reino, la que trae el hijo varón, que será el primero que aparezca de esas primicias del reino, de esa cosecha. Como muchas veces cuando rezamos de tu cosecha, oh divino redentor, esa cosecha que viene, primicia quiero alcanzar, pues ahí eso va a aparecer con el rey, hijo varón. Y mientras no llegue eso, pues la Iglesia, pues la redención está muy mal. Es que la historia está muy coja, la historia de la redención. Sí, tiene medios, sí, podría haber, pero la realidad es que no. La realidad es que el hombre siempre lo lleva a otro punto. ¿Qué opina de la nueva entrevista del canal Adoración y Liberación sobre el Gran Monarca? Es que últimamente es que surgen como setas, ¿no? Estos que parece que son la última palabra, ¿no? En esa entrevista, que está hecha el 17 de junio del 2021, ya digo que son todas cosas como muy actuales. Parece como que está todo en ebullición de pronto. No sé cuántas visitas tienen, pero cuando yo lo he visto, pues ya tenía bastantes miles, ¿no? Se titula El Gran Monarca, el caudillo del Tajo, el anticristo. Gran entrevista, un titular, Adoración y Liberación, del lado de Benedicto, al doctor don Antonio Peña. Y además le pone el título de doctor, por lo visto da clases en alguna universidad católica. Entonces, pues resulta que pasa como con todas las entrevistas. Ni una sola entrevista en más de una hora del doctor, una sola cita de comprobación de lo que dice. Pero es que vean lo que dice. Por cierto, ni una sola conexión
entre lo que dice la Sagrada Escritura. El doctor de la Universidad Católica, que aparece ahí como gran experto. Pues vean ustedes lo que dice. Él piensa, lo dice con su autoridad de doctor, que así es llamado. Por cierto, yo soy doctor y no me llamo doctor por ningún lado. Dos personas distintas. Una el gran monarca y otra el caudillo del Tajo. Pues nada, ahí se quedó el huevo puesto. ¿Con qué fundamento? No, yo pienso, yo soy la autoridad. Uno le dará la descendencia al otro. ¡Sorprendente! Resulta que uno de los dos es célibe y anciano, y entonces, pues ese va a ir como empezando la tarea, y entonces se lo pasa luego al caudillo del Tajo, que ese ya es más guerrero, y entonces pues ese termina la labor. Entonces ese es de 33 años, es célibe, es alto, ya lo tenemos. O sea, ¿dónde están las fuentes? En ningún lado. Entrevista, doctor, señor doctor. Los 1000 años les llama como una nueva edad media, digo yo. Anda que vaya la comparación del doctor entre la edad de hierro y el reino eucarístico, con los 3 nuevos órdenes en la naturaleza, en la sociedad y en la espiritualidad. ¿Qué diferencia con la Edad Media? Esta es la forma de hablar bien del gran monarca. Y ahí tienen la cita por si quieren ver el vídeo. Este es el nivel en el que estamos sumergidos de expertos de escatología. Bueno, pues vamos a ver preguntas sobre el aviso. Jaime Duarte, un analista de los tiempos mexicano, expone recientemente mensajes principalmente sobre el aviso que recibe una niña de 9 años, entre los que dice: la Tercera Guerra Mundial será después del aviso. Las costas mexicanas serán devastadas y Yucatán será sumergido. Bueno, pues estos mensajes que tienen que ver con esta niña, pues vamos a ver un poco lo que dice en su vídeo con varios cientos de miles de visitas. Era una niña conocida desde que tenía 4 años, que se le llamaba Carol, ahora se le llaman algún título de estos, de los corazones de Jesús y de María. Es un vídeo en el que se incluye aspectos sobre el aviso en sus mensajes. Esta niña recibe aspectos sobre el aviso tanto del fenómeno de la naturaleza como del fenómeno espiritual, o sea que no solamente habla de la parte espiritual, sino de todo. Jaime Duarte los expone como depositario en diversos vídeos que son propios de su canal, Cisne Radio, en el modo vídeo, en los vídeos propios, en el modo homilía, en los vídeos entrevista, como por ejemplo con Ceci Valderrama, pues en el modo entrevista. Y entonces expone las cosas sin hacer nunca un análisis, sin hacer nunca una interpretación. O sea, nos quedamos con la recepción y, en el mejor de los casos, que ahora veremos, con una transmisión. Pero si tenemos a un experto en los tiempos que dice él mismo y que lo ha pasado el aviso, pues esperamos una interpretación de Jaime para ayudarnos a entender esa recepción y esa transmisión de que recibe Carol. Entonces, él no hace análisis, no incluye el marco propio. Por ejemplo, cuando habla de maremotos e inundaciones, pues yo no lo sé, pero yo he hablado delante de Jaime muchas veces de la onda de marea global. Él nunca une lo que dice Carol sobre
los maremotos, que lo deja en maremotos, y grandes inundaciones de todas las costas de México, nunca habla del vuelco de la Tierra, de que eso es consecuencia de un vuelco, de que eso es consecuencia de un grave afectación a la naturaleza. Entonces él, cuando transmite, cuando da más información, que es cuando transmite con género homilía, en una entrevista, pues resulta que transmite errores. ¿Por qué? Porque no interpreta. Y entonces son errores que son entendibles en una niña, pero no son entendibles en un analista especialista de los últimos tiempos, que habla de la nueva era y de otras muchas cosas, porque el aviso no va a ser antes de la Guerra Mundial. El capítulo 38 de Ezequiel y docenas de otras revelaciones muestran cómo la guerra, como ahora mismo vamos a ver otras revelaciones de este mes pasado, en donde muestra cómo primero se da la invasión de Gog o Tercera Guerra Mundial, y en mitad de la invasión de Gog es cuando viene el aviso, cuando hay un terremoto, que se mueven hasta los peces y las aves. Entonces Jaime no puede estar diciendo que la niña dice que el aviso será antes de la Guerra Mundial, porque está confundiendo. Y él es una persona con sabiduría suficiente para interpretar, porque por algo esa madre con su hija buscaron a una persona como Jaime para tratar de aquellos mensajes. Entonces, lo siento, pero digo como lo siento. Entonces, para mí ha dado también en sus vídeos un dato muy interesante que lo repiten luego, por ejemplo, en foros de la Virgen María. Y es el dato de que esta niña tiene revelaciones de San José María, y muy específicamente sobre cómo es el astro del aviso. Lo cual, perdonen, pero es que a mí me sorprende tanto, porque claro, yo tengo mucha relación en mi formación con el Opus Dei, y en general el Opus Dei, como otras muchas entidades eclesiales de primer nivel, legionarios, etc., nunca hablan de escatología. Franciscanos, jesuitas, lo que usted quiera. Olvídense, no hablan de escatología. Ahora, sus santos en el cielo tienen que venir abajo al mundo a hablar de lo que no habla su institución en la tierra. Deja sorprendido, Y a ver quién dice que no es cierto, A ver quién dice que no es cierto. Bueno, pues estas son las cosas que lo que dice, lo que veo que dice y que está muy difundido. Yo creo que en este momento puede haber más de 500.000 visitas entre unos vídeos y otros sobre lo que dice Carol acerca del aviso en este último mes. No se crean ustedes que es poco. Todo pasa a través de Jaime Duarte. Entonces, claro, esto no es una tontería. ¿Qué opinas sobre las recientes revelaciones al padre Adams y a Thomas Z sobre el aviso? Recientes revelaciones son del 16 de mayo del 2021, ¿no? Pues digo, pues vamos a verlas, esas recientes revelaciones, porque a lo mejor se les han pasado. Están en un web suyo en polaco. Claro, pero hoy en día leer el polaco no tiene ningún misterio, igual que el hebreo, que como ya mostré hace unas... Hoy en día se utiliza el navegador Chrome, y en cuanto ve que la página está en un idioma muy distinto del suyo, le pregunta, ¿quiere que se lo traduzca? Y las revelaciones del padre Adams y Thomas que me han traducido, pues son 2 o 3 folios. No crean ustedes que... Pero he sacado lo más relevante, ¿no? Decía, vi un intento, es Thomas Z el que habla,
de resolver el conflicto de Oriente Medio mediante la intervención de Estados Unidos. Esto no tiene nada de misterioso, siempre ocurre lo mismo. Más precisamente, era como si dos lados, como conciliadores, Rusia y Estados Unidos, estuvieran en ambos lados del conflicto. Cuando esto suceda, se producirá un evento. La persona que negocia del lado estadounidense será asesinada. Bueno, este es un dato de los que yo no puedo decir que lo haya visto muchas veces, pero en fin, ahí está el dato. Inmediatamente después de que esto suceda, estallará la guerra final, que puede llamarse la Tercera Guerra Mundial. Eso sí que sabemos lo que es. O sea, y siempre hemos hablado de que por Israel empezará esa Tercera Guerra Mundial, esa fricción con Irán, que la vuelta será la invasión de Gog. Entonces, siguen diciendo, esto es parte del escenario irrevocable de eventos que conducen al surgimiento del Nuevo Mundo. Efectivamente, el día que llegue la invasión de Gog, ya estamos en la cuesta abajo, que ya no se para eso hasta que llegue el reino, hasta que llegue el Nuevo Mundo. Esta última guerra no durará mucho, cosa que también sabemos, porque ya se van a utilizar armas atómicas. Y entonces, bueno, pues tengo todo un vídeo sobre las guerras hasta el aviso, hablando de los profetas del bosque, etcétera, todo eso. Bueno, y dice, pero desencadenará toda una cadena de eventos, incluido lo que vi muy claramente. Oh, poderosas olas de agua. ¿Poderosas olas de agua? ¿No estábamos hablando de una guerra? Ah, es que en mitad de la guerra pasa el aviso. Pues van a ver ustedes las olas de agua que Jaime no ha querido especificar mucho. Nada más que decir que Yucatán será hundido. Pues le voy a decir las olas que ha visto este señor Tomás Z y nos lo ha explicado en su web en mayo. Una de estas olas frente a las costas de Francia tendrá 800 metros de altura. Adiós. 800 metros de altura la edad. Bueno, a mí voy a decirles, Francia y el País Vasco están muy cerca. En el año 31 se acaban de cumplir el día 30 de junio, 90 años del comienzo de las apariciones de Ezquioga. La Virgen dijo que si no se arrepentían, si no mejoraban, el mar superaría el monte Urcuyu en San Sebastián, cuya altura es 413 metros. Bueno, pues un poco más allá, en Francia, está diciendo Tomás Z que tendrá 800 metros. O sea, ¿estos son maremotos o son ondas de marea globales? Sigamos leyendo. Otra desbordará Gibraltar. Ahí va. Lo siento por Sevilla, Málaga y otras cosas que también hablaba Ezquioga de ellas. Inundará gran parte del Sáhara para que se meta el océano en el desierto del Sáhara. Y gran parte de Italia, o sea que en Italia todavía llega con buena altura. Y sus remanentes llegarán a Turquía y Líbano. Y si seguimos a Sofonías, pues también a toda la franja de Gaza y todo eso. En Israel, el profeta Sofonías decía que llegará a Ecrón, cuya altura es 154 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, bueno, vaya con las revelaciones sobre el aviso que va habiendo recientemente. Es probable, sigue diciendo, que esto detenga la escalada de violencia en muchos países causada por la revolución islámica. Él llama a toda esta guerra también, que tiene que ver con una revolución islámica en estos países de Europa. Y también contribuirá al fin de la guerra. Eso lo dice Ezequías. Efectivamente, es que cuando tiemblan los peces y los pájaros, pues no cabe más. ¿Qué otras regiones cubrió la ola?
dice, este no es un tema para hoy. O sea, sigan ustedes atentos a la pantalla. Sigan viendo ustedes mi web, que en algún momento les contaré otros detalles de esta pequeña inundación que habrá con el aviso. Ahí tienen el web y ahí tienen el enlace, donde pueden, esto significa parusía, Iskra, pues ya no me digan lo que es, IPL Polonia, pero en fin, ahí lo tienen. ¿Qué opino de esas cosas? Pues que son absolutamente congruentes con lo que llevo mostrando desde el año 13, desde el año 14. En Garabandal dice la Virgen que el aviso vendrá cuando el mundo parezca estar tomado por el comunismo. Y de momento el mundo no lo está, pero lo estará para el 2030, según lo planificado en esa agenda. Entonces el aviso sería más hacia esa fecha que hacia el año 2022. Como yo muchas veces hablo más hacia el 22, entonces me dicen, no, me parece que esto todavía no está como maduro y entonces pues a lo mejor la Agenda 2030 ya es el modo de que se haga maduro, etcétera, tal. Bueno, pues yo digo un momento que vamos a ver aquí hasta qué punto y hasta qué punto. Vamos a ver. Yo hago esta siguiente pregunta. La Virgen dijo esto en Garabandal. Lo dijo en un país cristiano, en un momento cristiano. Las niñas dijeron, el mundo parecerá comunista. Cuando le preguntaron, ¿era el mundo o era Europa? Dice, para nosotros entonces Europa era el mundo, como diciendo, volvemos al tema de antes. ¿Qué puede decir una niña de 9 años cuando se le da un dato de este perfecto? Pues yo digo, pues a lo mejor quería decir el mundo cristiano. Y como hoy sabemos más y somos más intérpretes de los tiempos, pues a lo mejor querría decir algo con respecto a los países que tienen que ver con Tarsis, porque aquellos se deciden Tarsis. Entonces, a ver qué países que tienen que ver con Tarsis son hoy comunistas. México, tienen gobierno comunista. España, gobierno con comunistas. Nicaragua, sí. Venezuela, vaya. Argentina, bueno. Chile, haciendo la constitución nueva, básicamente comunistas. Perú, quién sabe qué se terminará decidiendo, pero comunista. Bolivia, etcétera. ¿Para qué vamos a seguir? Más del 90% de la población del Gran Tarsis está gobernada por comunistas. El mundo, que entenderían aquellas niñas por el mundo, parecerá comunista. Aquí tienen ustedes un mundo que parece comunista. Lógicamente, no debían estar refiriendo a países musulmanes, aquellas niñas. No se deberían estar refiriendo a lo que ellas conocían, al mundo cristiano. Entonces, probablemente la interpretación de lo que dijo la Virgen en Garabandal sería las Españas, que son Tarsis, y que son la base del reino social de Jesucristo, social y eucarístico, parecerán comunistas. ¿Se cumple o no se cumple la profecía? Hoy. No hay que esperar al año 2030. En el año 2030, en la Agenda 2030, a lo mejor mejora un poquito esto, si acaso. El plan, pero es que hoy está. Es que hoy el hijo varón va a llegar a un mundo comunista. La siguiente pregunta dice, últimamente proliferan descripciones sobre los refugios del aviso. Tanto Jaime Duarte como el padre Rodríguez, como Carlos Rodríguez Cañón, han presentado vídeos recientemente sobre este tema. Entonces, ¿qué opino? ¿Cómo lo veo? Pues vamos a verlo.
Jaime Duarte, en un vídeo pues de hace también muy poco, el 25 de junio, el viernes pasado, en Cisne Radio, habla sobre los refugios. Creo que incluso luego ha sacado otro más. Habla del aviso del anticristo y habla de dos mensajes de Jesús que se han recibido en una comunidad conocida por Jaime Duarte, a partir del minuto 22:40 de ese vídeo. Y entonces dice que los hombres serán llevados a los refugios, los llevará el ángel de la guarda. Ya están listos los refugios, pero no se sabe dónde. En los refugios van a vivir todos en comunidad. Habrá un horario completo desde temprano hasta el final del día. San José enseñará carpintería. Habrá bautismos en masa. Y la gente de los refugios serán los que prepararán a tanta gente que debe bautizarse. Habrá maná del cielo en esos, y el Señor se presentará ante los que están en los refugios. Y también se manifestará la Virgen. Bueno, pues este es el enlace. Yo vuelvo a decir, por favor, unión con la Sagrada Escritura. Enganche. No se presenten las revelaciones privadas así como así. Porque si no, esto, bueno, tenemos derecho a pensar, si no se justifican más, pues que son mensajes falsos, que son cuentos de un modo u otro, por mucho que sean amigos de una persona, amigos de otro. ¿no? Esto no es cuestión de amistad. Esto es cuestión de enseñar de verdad el sentido de lo que se está diciendo, porque si no, comprenderán que después de haber hablado de olas de 800 metros de altura, que se mueven por todo el Mediterráneo, que inundan el Sáhara, compréndanme que escuchar esto suena a cuento de hadas, verdaderamente. Yo no digo que no pueda haber protección del cielo, pero de este modo, o como en el siguiente que voy a enseñar, en otra entrevista de Ana Beatriz Becerra a Carlos Rodríguez Cañón, otro de las personas que conozco desde hace mucho tiempo y que aprecio, pero que realmente los veo muy desviados actualmente. Y eso que Carlos se sigue fundamentando en muchas cosas que yo hablé con él en su día, ¿no? Hace ya casi 15 años, 18 años. Entonces, él habla en esa entrevista de comunidades y refugios para los últimos tiempos. Y son como dos niveles. Una cosa es comunidades apostólicas, autosuficientes, para enfrentarse al anticristo y a la marca de la bestia. Y ya el refugio es como un nivel más. Y entonces, pues cuenta que el aviso pues facilitará todo. Incluso en esa entrevista dice que el aviso será dentro de año y medio. Y estamos viendo que la entrevista es 18 de junio, luego está poniéndolo a final del 22. Luego dice que en el aviso habrá 2.500 millones. La iglesia remanente será 2.500 millones de personas, o sea, un tercio, lo que dice Zacarías 13:7 o 13:8. Ya lo pone para el aviso, o como consecuencia del aviso, empezando por unos pocos cientos. Al final del tiempo del anticristo, todos estarán viviendo 2.500 millones en esas comunidades. El aviso es el máximo milagro, dicen en ese vídeo, de sanación. El hombre será renovado, santificado, recibirá en el aviso dones y carismas. Ahí surgirán los apóstoles de los últimos tiempos, que habrá apóstoles que serán de vanguardia, hay apóstoles que serán de los últimos tiempos que serán de retaguardia. Parece esto de los mensajes de Lorena, que también hemos oído y hablado en otros momentos,
Y los refugios ya es el colmo, será un paso más. Estarán de los refugios alimentados por Dios, los refugios son erigidos por ángeles, los que estén en los refugios serán especialmente protegidos y Dios llamará a esos refugios a través del ángel de la guarda. Estarán provistos materialmente por Dios y los que van allí serán sanados. Es una especie de totum revolutum, que con mucha buena intención ha juntado aquí el señor Carlos Rodríguez, que a mí me parece que, bueno, pues tengo que decir que ahí tienen el enlace, me parece lo mismo que hasta ahora. O sea, todo, no digo que no vaya a haber protección, pero desde luego todas estas vídeos, historietas sobre refugios, como los del padre Rodríguez, que quizás pues, fue el primero que habló así de refugios, hace ya cosa de año y medio o un año, y del cual ya entonces pues yo hablé, digo, esto no tiene demasiada conexión con la Sagrada Escritura. Ni el padre Rodríguez la ha dado, ni la ha dado Jaime Duarte, ni la ha dado Carlos Rodríguez, ni, bueno, ya veremos. Entonces aquí el apuntarse a la historia del refugio, pues me parece cuentos de hadas, sencillamente, ante las dificultades de los últimos tiempos, de una gran tribulación como nunca hubo hasta entonces. Y después habrá, pues claro, se vende muy bien un refugio, un refugio en donde mi ángel de la guarda ya se encargará, mi ángel, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas serán mucho más naturales a la vez que difíciles. Bien, vamos a terminar ya con los trabajos y las preguntas en directo de ustedes. Entonces, este es el enlace para que se ha publicado la entrevista mía de mañana. Dice, estaremos platicando con don Antonio Yagüe, español estudioso de la llamada astronomía sagrada. Hablaremos del mensaje escrito en las estrellas, el aviso, las primicias y el desenvolvimiento de los futuros acontecimientos dentro y fuera de la Iglesia por nuestra página de Juntos Custodiando la Vida. No tengo más información que les pueda dar. Yo me presto, como siempre, a este tipo de entrevistas, etcétera, pero que las considero de un rango diferente de precisión que estas sesiones de preguntas o que las charlas como las de Tierra Amada, etcétera, que en donde la precisión es muy distinta. Bien, la siguiente cuestión es la segunda sesión, el 17 de julio, de qué hay más allá de este aquí. Veo que a muchas personas, por los comentarios que he recibido, les ha gustado mucho veo que han puesto el enlace de la sesión de mañana en el chat para que lo puedan copiar y pegar. Entonces, digo que muchas personas les ha sorprendido. Yo, para mí, creo que es la tercera o cuarta vez que hablo A mí lo que me ha sorprendido es que fuera tan poco conocido todo lo que dice Tierra Amada e incluso tan poco analizado por las personas que han leído este libro o dicen haberlo leído y a lo mejor lo que pasa es que lo han dejado a la mitad o a lo mejor lo que sea. Pero efectivamente a mí me ha sorprendido el buen efecto que ha tenido entre los que me han hablado de todo lo que han descubierto en Tierra Amada. Bueno, pues espero que el próximo día 17 de julio sigan descubriendo, pues, por lo menos cosas, creo que será la otra mitad entera en esta sesión de 2 horas, porque es un gran libro, un gran libro.
el 7 de agosto, primer sábado del mes de agosto, una nueva sesión de preguntas y respuestas.